Para, no sigas viendo nada más hasta que respondas esto. Si un terremoto empezara ahora mismo, en el segundo exacto en el que estás viendo este video, ¿sabrías qué hacer en los próximos 60 segundos? No me refiero a más o menos, me refiero a saber con exactitud dónde pararte, qué agarrar, qué evitar. Porque si no lo sabes, no estás solo. La mayoría de la gente tampoco lo sabe, y eso, en un continente como el nuestro, es un problema mucho más grande de lo que crees. Vamos a empezar por lo básico, porque para entender por qué esto te debería importar, primero hay que entender qué es en realidad un terremoto. Tú caminas todos los días sobre algo que parece sólido, fijo, inmóvil, pero no lo es. La corteza de la Tierra está partida en pedazos enormes, como un rompecabezas gigante que flota sobre una capa de roca caliente y semilíquida. Esos pedazos se llaman placas tectónicas y se mueven, muy despacio, sí, apenas unos centímetros al año, lo mismo que te crecen las uñas, pero se mueven. El problema no es que se muevan, el problema es lo que pasa en los bordes, donde una placa choca con otra, se roza, se empuja. Ahí se va acumulando tensión, año tras año, década tras década, como si estuvieras doblando una regla de plástico cada vez un poquito más, hasta que un día esa tensión ya no cabe, y la roca que estaba atascada cede de golpe. Eso es un terremoto. No es magia, no es castigo, no es aleatorio. Es física acumulada durante años que se libera en segundos. Y aquí viene la primera razón por la que este video no es un video cualquiera para ti, si vives en América. Vivimos literalmente sobre la fila VIP de los terremotos del planeta. Se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, y no es una exageración de marketing. Es una franja que recorre casi toda la costa occidental de América, Alaska, la costa oeste de Estados Unidos, México, Centroamérica, la costa del Pacífico de Sudamérica hasta el sur de Chile, donde varias placas oceánicas se están hundiendo lentamente por debajo del continente. A eso se le llama subducción, y es exactamente la zona donde han ocurrido algunos de los terremotos más grandes jamás registrados en toda la historia de la humanidad, no en otro continente, aquí. Ahora, aquí es donde la mayoría de la gente se confunde, y quiero que te quede clarísimo, porque más adelante te va a salvar de un error de cálculo mental que puede costarte caro. La magnitud es una sola cifra, mide la energía que se liberó en el origen del terremoto. Es un número fijo, igual para todo el planeta, no importa dónde estés. La intensidad, en cambio, es cómo se siente y cuánto daño hace ese terremoto en un lugar específico. Y eso sí cambia, de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, incluso de edificio en edificio. Depende de qué tan lejos estás del epicentro, qué tan profundo ocurrió el sismo, eso es la profundidad, y de qué tipo de suelo está debajo de ti. ¿Por qué te importa esto? Porque un terremoto pequeño en magnitud, pero muy superficial y muy cerca de una ciudad, puede ser mucho más destructivo que uno grande pero lejano o muy profundo. La magnitud no te dice qué tan peligroso va a ser para ti, solo la intensidad te lo dice. Y eso lo vas a entender mejor todavía cuando lleguemos al minuto 8, con esa comparación que te prometí. Hay algo más que tienes que saber antes de seguir. Cuando uno de estos terremotos ocurre bajo el mar y mueve de golpe una columna enorme de agua hacia arriba o hacia abajo, puede generar un tsunami, una serie de olas que viajan a cientos de kilómetros por hora en mar abierto y que crecen brutalmente al acercarse a la costa. No todos los terremotos generan tsunamis, pero en las zonas de subducción del Pacífico americano, de las que ya hablamos, el riesgo siempre está ahí, latente. Y esto es importante para lo que viene más adelante, porque si vives cerca de la costa, la forma en que reaccionas en los primeros segundos cambia por completo. No se pueden predecir. Ningún científico, ningún método, ninguna app en el mundo puede decirte el martes a las 3 de la tarde va a temblar aquí con esta magnitud. Cualquiera que te diga lo contrario te está mintiendo.
Pero, y este pero es enorme, sí se puede detectar un terremoto en el instante exacto en que empieza y avisar a las zonas cercanas unos segundos antes de que llegue la parte más fuerte del movimiento. Esa diferencia entre predecir y avisar te va a parecer un detalle técnico ahora. No lo es. Es literalmente la tecnología que ya está salvando vidas en varios países de América ahora mismo. Y llegamos a eso más adelante. Y aquí es donde tengo que ser honesta contigo. Es muy probable que de todo lo que crees saber sobre qué hacer en un terremoto, una parte importante esté mal. No porque seas descuidado, sino porque esa información lleva décadas circulando, repitiéndose de generación en generación y nadie se detuvo a corregirla. Vamos a desmontar uno por uno los mitos que más gente sigue creyendo. Y te aviso, alguno de estos te va a sorprender. ¿Debemos pararnos bajo el marco de la puerta? No. Esa recomendación viene de las viejas casas de adobe de un solo piso, donde el marco de la puerta sí era la parte más reforzada de la estructura. En una construcción moderna ya no lo es. El marco de tu puerta hoy no te protege más que cualquier otro punto de la habitación, y quedarte parado ahí te expone a que la puerta se cierre de golpe encima de ti. ¿Hay que correr hacia las escaleras? Tampoco. Correr durante el movimiento es una de las causas más comunes de lesiones en un terremoto: caídas, golpes, choques con otras personas que también están corriendo en pánico. Y las escaleras, en muchos edificios, son justo uno de los puntos estructuralmente más vulnerables. ¿El famoso triángulo de la vida es el método oficial? No. Ese consejo de acostarte junto a un mueble grande esperando que se forme un espacio vacío al colapsar el techo se volvió viral en Internet, pero ninguna agencia oficial de protección civil en el continente lo recomienda. Ninguna. ¿Los animales pueden predecir un terremoto? Hay relatos curiosos, algunos muy antiguos, de animales comportándose raro minutos antes de un sismo. Pero no hay evidencia científica sólida de que eso funcione como sistema de alerta confiable. Es un misterio interesante para otro video. No es un plan de emergencia. ¿Los terremotos grandes siempre avisan antes con temblores pequeños? A veces sí, muchas veces no. Y mientras estás sintiendo un temblor pequeño, no hay forma de saber si es el único o si es el preludio de algo mucho peor. No puedes vivir esperando esa señal, porque casi nunca llega a tiempo para servirte de algo. Y este último mito es, para mí, el más peligroso de todos: creer que después del primer temblor ya pasó el peligro. No es así, para nada. Y en un segundo te explico por qué, con un ejemplo real que te va a dejar helado. Aquí está la comparación que te prometí al principio del video, y quiero que le pongas mucha atención porque resume todo lo que este video quiere enseñarte. En enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó a Haití con epicentro muy cerca de su capital. Las cifras varían mucho según la fuente, pero incluso en su estimación más conservadora, hablamos de más de 100.000 personas fallecidas, una cifra devastadora. Un mes después, en febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8.8, más de 3 veces más potente según explican los propios sismólogos chilenos, sacudió la costa centro-sur de Chile. Las víctimas se contaron en varios cientos, no en decenas de miles, en cientos. Léelo otra vez. El terremoto más fuerte mató muchísima menos gente que el más débil. ¿Por qué? No fue suerte, fue la diferencia entre décadas de inversión en códigos de construcción, en educación, en sistemas de protección civil. Chile arrastra una cultura sísmica muy fuerte desde 1960, cuando sufrió el terremoto más potente jamás medido con instrumentos en toda la historia, de magnitud 9.5, frente a una infraestructura mucho más precaria y una capital extremadamente densa en Haití. Esto es lo más importante que vas a escuchar en todo este video. La magnitud no decide cuánta gente muere. La preparación, sí. Hay otro ejemplo que tienes que conocer. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro en la costa de Michoacán sacudió la Ciudad de México a más de 300 kilómetros de distancia.
Miles de personas murieron. El número exacto nunca se estableció con certeza. Las estimaciones van de varios miles hasta más de 10.000. ¿Y por qué tanta destrucción tan lejos del epicentro? Porque buena parte de la ciudad está construida sobre un antiguo lecho de lago, y ese tipo de suelo amplifica las ondas sísmicas de una forma brutal. De esa tragedia nació algo que hoy salva vidas todos los días, un sistema de alerta sísmica que puede avisar a la capital hasta con 1 minuto de anticipación antes de que llegue lo peor de un sismo. Volvemos a esto en un momento porque necesitas saber si algo así existe donde tú vives. Antes de pasar a la solución, quiero dejarte una lista corta de los errores más comunes, los que de verdad ponen vidas en riesgo. Correr durante el movimiento activo. Quedarte parado sin protegerte, mirando qué pasa. Usar el ascensor. Regresar a un edificio dañado solo para agarrar algo. Confiar en que porque paró de temblar, ya se acabó. Y difundir información sin confirmar. Porque en las horas después de un sismo, el rumor se mueve casi tan rápido como el miedo. Todos estos errores son evitables, y eso es exactamente lo que viene ahora. Vamos a construir, juntos, el plan completo. Antes, durante y después. Sin relleno, sin vueltas. Toma nota si quieres, porque esto es exactamente lo que te prometí al principio del video. Primero, tu casa. La mayoría de las lesiones en un terremoto no las causa el edificio colapsando. Las causan los objetos que caen. Libreros sin anclar, repisas con cosas pesadas sobre la cama, calentadores de gas sin fijación, vidrios sin protección. Anclar los muebles altos a la pared y despejar tus rutas de salida cuesta poco y evita mucho. ¿Cómo saber si tu vivienda está realmente preparada? Revisa si fue construida bajo un reglamento de construcción sismorresistente vigente. Busca grietas diagonales preexistentes. Y si tienes dudas, especialmente en construcciones antiguas, pide una evaluación estructural profesional. Segundo, tu kit de emergencia. No necesitas un búnker. Necesitas agua suficiente para varios días por persona. Alimentos no perecederos para el mismo periodo. Linterna y radio de baterías, botiquín de primeros auxilios, copias de tus documentos en una bolsa impermeable, calzado resistente y algo de efectivo en billetes pequeños. Esto no es opcional. Es exactamente lo que te sostiene durante los primeros días, que es justo cuando los servicios de emergencia suelen estar saturados. Tercero, tu plan familiar. Define un punto de encuentro dentro de tu casa y otro fuera, en la calle. Elige un contacto externo a tu ciudad, alguien a quien todos puedan llamar o escribir para centralizar noticias entre la familia. Y practícalo. Un plan que nunca se ensaya se olvida justo cuando más lo necesitas. Si vives en un edificio alto, aprende las rutas de evacuación de tu piso. Nunca uses el ascensor durante o después de un sismo, y sabe dónde están las llaves de paso de gas y agua del edificio. Si eres parte de una escuela o un lugar de trabajo, exige rutas de evacuación señalizadas y libres de obstáculos, simulacros regulares, no solo el día que lo pide la autoridad, y brigadistas capacitados de verdad. Si vives cerca de la costa, hay una regla que no es negociable. Si el sismo es fuerte o dura mucho, o si ves que el mar se retira de forma extraña, vas hacia terreno alto de inmediato. No esperas ninguna alerta oficial. El propio terremoto es tu alerta. Y si en tu familia hay niños pequeños, adultos mayores o alguien con alguna discapacidad, identifica de antemano quién ayuda a quién y cómo. Ten siempre a mano medicamentos o dispositivos de asistencia. Y recuerda que una alarma sonora no le sirve de nada a alguien con discapacidad auditiva. Necesita una señal visual o táctil. Empieza a temblar. Esto es lo que haces en este orden exacto. Agáchate, cúbrete, sujétate.
3 palabras, y quiero que las repitas mentalmente ahora mismo conmigo. Agáchate para no perder el equilibrio y caer. Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos o bajo un mueble bajo y resistente, porque los objetos que caen desde arriba son la causa más común de lesiones. Y sujétate a ese mueble porque él también se va a mover contigo. ¿Es seguro salir corriendo? Casi nunca. La única excepción real es si ya estás a un paso de una salida a nivel de calle en un edificio de un solo piso y puedes llegar a espacio abierto en segundos. En cualquier otro caso, te quedas dentro, protegido, hasta que termine el movimiento. ¿Vas en auto? Reduce la velocidad, detente lejos de puentes, postes y edificios y quédate dentro con el cinturón puesto. ¿Estás en la calle? Aléjate de fachadas y cables. Busca espacio abierto. Si no lo hay, pégate a la pared de un edificio resistente, lejos de vidrios. ¿Estás en un ascensor? Nunca lo uses durante un sismo. Si ya ibas dentro, presiona todos los botones, sal en el primer piso posible y usa las escaleras. ¿Estás en una escuela, un hospital, un supermercado, un estadio? Aléjate de estanterías y vitrinas, evita la avalancha humana hacia las salidas y sigue al personal capacitado que conoce las rutas seguras de ese lugar específico. ¿Estás cerca de la costa? Ya lo dijimos, pero se repite porque es así de importante. Terreno alto, de inmediato, sin esperar ninguna alerta. 60 segundos, eso es casi siempre todo lo que dura la parte más violenta de un terremoto grande. Lo que decides ahí importa más que casi cualquier otra cosa que venga después. El movimiento se detiene, y aquí empieza una segunda fase tan importante como la primera, pero mucho menos instintiva. Espera unos segundos antes de moverte. Las réplicas pueden llegar de inmediato y a veces son casi tan fuertes como el temblor principal. Esto es justamente lo que hace tan peligroso el mito de «ya pasó» del que hablamos antes. Revisa si tú o las personas cerca de ti tienen heridas visibles. Si alguien está herido, no lo muevas a menos que esté en peligro inmediato, como un incendio, porque una mala manipulación puede agravar una lesión de columna o una fractura. ¿Cuándo abandonar un edificio? Si ves grietas diagonales anchas en muros de carga, columnas visiblemente inclinadas o fracturadas, hueles gas, ves humo o la estructura se siente inestable. Ante cualquiera de esas señales, sales de inmediato por la ruta más segura y no regresas. Si hay fuga de gas, no enciendas interruptores ni llamas. Ventila. Cierra la llave de paso si es seguro. Sal y avisa a las autoridades. Si hay cables caídos, no los toques. Asume que están energizados. Si hay un incendio pequeño y controlable, usa un extintor. Si no, evacúa ya. ¿Cuándo cortar el gas, el agua o la electricidad? Solo cuando hay evidencia real de daño. Olor a gas, tuberías rotas visibles, cables expuestos, no como reflejo automático ante cualquier temblor leve. Y algo que casi nadie piensa hasta que le pasa. Después de un sismo importante, las llamadas de voz casi nunca entran, porque la red se satura en minutos. Los mensajes de texto o las aplicaciones de mensajería sí suelen pasar, porque usan mucho menos ancho de banda. Por eso ese plan familiar del que hablamos antes deja de ser teoría y se vuelve literalmente lo único que funciona. Y por último, solo confía en información oficial, protección civil, servicios sismológicos, autoridades locales. No compartas cifras sin confirmar ni videos sin verificar. En las horas después de un desastre, la desinformación se mueve tan rápido como el miedo y provoca decisiones equivocadas a gran escala. ¿Recuerdas que te dije que un terremoto no se puede predecir, pero sí se puede detectar? Esto es lo que eso significa en la práctica. Cuando empieza un sismo, las primeras ondas que genera, las más rápidas pero menos destructivas, llegan a los sensores antes que las ondas más lentas y más dañinas. Ese pequeño margen de tiempo se usa para enviar una alerta,
por señal de radio, que viaja casi a la velocidad de la luz, adelantándose a la parte más fuerte del temblor. México opera un sistema así desde los años 90, capaz de dar hasta 1 minuto de aviso a la capital antes de que llegue lo peor de un sismo con epicentro en la costa. Estados Unidos tiene su propio sistema cubriendo California, Oregon y Washington. Chile, Japón y otros países del Pacífico desarrollan tecnología equivalente. 1 minuto o incluso 10 segundos te pueden parecer poco, pero es exactamente el tiempo que necesita un niño para meterse bajo un pupitre, o tú para terminar de leer esta frase y ya estar en posición. Quiero cerrar con algo que no es técnico, pero que es quizás lo más importante de todo el video. La decisión que tomas en los primeros segundos de un terremoto, agacharte en lugar de correr, alejarte de una ventana, sujetar a tu hijo en lugar de entrar en pánico, es muchas veces la diferencia entre salir ileso o no. Enseñarle esto a un niño no tiene que darle miedo. Al contrario, explicado con calma, en forma de juego o de simulacro, reemplaza el pánico por una reacción automática y tranquila. Si alguna vez ves a alguien atrapado, la mejor ayuda que puedes dar, sin ponerte en peligro tú también, es avisar de inmediato a los equipos de rescate, no mover escombros de forma improvisada y mantener la calma de esa persona mientras llega ayuda especializada. Si un terremoto de magnitud 7 golpeara tu ciudad ahora mismo, ¿tu país te avisaría antes de que empiece a temblar? Solo un puñado de naciones en América pueden hacerlo, y la lista te va a sorprender, porque el país más rico no siempre es el más preparado. En junio de este año, 2 terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela en apenas 39 segundos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, países como Estados Unidos, México, Japón, Turquía, Rumania, China, Italia y Taiwán cuentan con sistemas de alerta temprana. Venezuela no. Sin embargo, algunas personas ahí recibieron avisos segundos o incluso minutos antes gracias al sistema de Google para Android. Ahora, la pregunta incómoda. Si tu país no tiene ese sistema oficial, ¿estás realmente desprotegido? Te lo respondo en un momento. En Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica llevan desde 2016 desarrollando alertas propias. Solo en Guatemala, la app de alerta ya notificó 649 sismos entre 2024 y el primer semestre de 2026. Pero no todos los países corrieron con esa suerte. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Chile registra terremotos de magnitud superior a 8 cada pocos años y aún así sostiene la torre más alta de la región, de 300 metros. ¿Cómo es posible que la ciudad con más riesgo tenga las torres más seguras? Sigue viendo. Chile se convirtió en referente mundial en tecnología antisísmica después del terremoto de 2010. Sus normas obligan a que un edificio pueda dañarse, pero jamás colapsar. Ese mismo conocimiento hoy se exporta a otros países de la región. En cambio, países con menos cultura sísmica, donde no existe esa memoria colectiva del desastre, siguen construyendo alto sin la misma exigencia estructural. Ahí está el verdadero peligro. No es la actividad sísmica, es la preparación. La diferencia entre sobrevivir o no a un terremoto de 7 grados no la decide la naturaleza, la decide una norma de construcción, una app instalada a tiempo y una educación que muchos países latinos todavía no priorizan. Descarga la app de tu país sismológico hoy, no mañana, y una y otra vez, en México, en Chile, en Haití, en Ecuador, en Puerto Rico. La primera ayuda real después de un desastre no llega de un gobierno ni de un organismo internacional, llega del vecino de al lado. Así que te devuelvo la pregunta con la que empezó este video. Si un terremoto empezara ahora mismo, ¿sabrías exactamente qué hacer en los próximos 60 segundos? Ahora sí lo sabes. Agáchate, cúbrete, sujétate, ancla tus muebles hoy,
no cuando empiece a temblar. Arma tu kit esta semana, no el día después, y comparte este video con la persona de tu vida que menos preparada está para esto, porque quizás sea justo la que más lo necesita. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, agáchate, cúbrete, sujétate. Prepárate hoy, no mañana. Fuerza Colombia, Fuerza Venezuela.